El día de hoy tendremos una entrevista con una enfermera del Hospital Cancerológico que registra el 1 de enero como positiva para COVID-19, donde nos va a dar la oportunidad de escuchar qué hay detrás de una enfermera y la realidad de ser protagonista de este virus. Cuénteme un poquito por qué fue que usted decidió realizarse la prueba de COVID-19. ¿Qué síntomas sintió durante el aislamiento? El 31 de diciembre de 2020 me comenzaron a dar los principales síntomas, que fueron pérdida del olfato y tos seca. Al otro día, inmediatamente me alerto y me dirijo a Profamilia. Me realizan la prueba y los resultados se demoraron 2 horas, donde sale que soy positiva para COVID. ¿Qué más nos puede contar sobre el COVID-19 y qué consejo daría a usted, quien fue protagonista de esta situación? El COVID es una enfermedad real que se ha llevado muchas vidas y no es un juego. A mí me tocó un caso, se puede decir que suave, sobrellevadero. No tuve síntomas respiratorios, pero un familiar cercano también fue testimonio de esta enfermedad, en el que el caso de él sí fue grave. Por ser fumador, pues obviamente se complicó más. En resumen, lo tuvieron que entubar y duró casi un mes. Pensamos que no iba a salir, pero gracias a Dios lo logró. Aconsejaría que todos debemos tener un autocuidado para así mismo poder cuidar a nuestras familias. Este todavía es un tema de controversia, ya que muchos adolescentes todavía creen que esto es un chiste o que ellos nunca pasarán por esta situación. Puede que los jóvenes seamos inmunes a este virus, pero no nos percatamos que podemos ser transmisores o que nuestra madre, padre o abuelos pueden ser más protagonistas de este hecho. Esto es todo por hoy. Tenemos que concientizarnos y tomar el hecho que esto es una verdad, que este virus realmente sí está atacando y realmente está matando personas. Esto es todo por hoy. Nos vemos en otro podcast con Stephanie Pardo.